Bueno, entonces vamos a dar la siguiente parte, que pues es las principales alteraciones genéticas, ¿cierto? Que causan enfermedades en el sistema nervioso. Esta es la recopilación en general, pues, de dos clases. Entonces, por un lado, lo he dicho, iniciemos. Entonces, vamos a hablar de la genética de las enfermedades neurodegenerativas, que como yo les decía, ya vamos a un paso adelante, porque eso lo vemos en la patología, la tutoría de patología, y también genética de las enfermedades del músculo y del neuromuscular. Entonces, primero, las enfermedades neurodegenerativas. Iniciemos con esto, pues todos los factores genéticos, para la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ahí teníamos varios. Recordemos que la enfermedad de Alzheimer es multifactorial, hay distintos factores. Uno, pues, bastante, pues, lo dicho, como propios del organismo. Otros, como por ejemplo, el riesgo de estar en una clase social más baja o tener un nivel educativo también se ha asociado. Es multifactorial, pero sí o sí se ha notado que hay unos factores que casi siempre están. Aún no los podemos decir como patognomónicos, pero suelen estar en una gran prevalencia en esta población que desarrolla la enfermedad de Alzheimer. Entonces, por un lado, el gen precursor de la proteína amiloide, por supuesto, que estaba en el cromosoma 21. Esto es un dato muy importante porque recuerden la trisomía 21, ¿cierto? Entonces, estos pacientes tienen alteraciones en el gen de precursor de la proteína amiloide, solo que estos pacientes suelen morir pues a edades antes de que se les llegue a desarrollar esta enfermedad, pues lamentablemente, ¿no? La presenilina 1 y 2 con los genes PSN1, PSN2, y cada uno respectivamente en su cromosoma, ¿no? La presenilina 1 en el cromosoma 14 y la presenilina 2 en el cromosoma. Y finalmente otro que es bastante curioso, porque estos son como propios del funcionamiento, pues, cierto, neuronal y todas las cosas, pero la polipoproteína realmente tiene que ver sobre todo con el metabolismo de ácidos grasos, y todas esas vías, pues, sobre todo lo he dicho más lipídicas. Y se ha asociado que la polipoproteína E4 presenta un gran factor de riesgo para generar la enfermedad de Alzheimer. Está pues ubicada en el cromosoma 19, su gen, el ApoE. Hay otras apolipoproteínas, por ejemplo la E3. Esta se asocia al contrario a un factor protector. ¿Listo? Importante tener eso en cuenta. Y sobre la parte como de asesoramiento genético, entonces eso es lo importante, más importante que se tienen que llevar acá. ¿Qué le van a decir sobre todo en el asesoramiento genético a un paciente, como médicos generales, ¿no? Entonces, por un lado, es una enfermedad muy asociada a la edad, sobre todo mayores de 65 años, ¿cierto? Hay cierto tipo de género que también suele afectarse más, el género pues femenino en este caso, y en general, no sé, como historial de traumas, en específico cráneoencefálicos, o también enfermedades tiroideas. ¿Listo? Pero lo importante acá en la parte de asesoramiento y ético es que ustedes logren identificar como ciertos comportamientos clínicos importantes de las familias para poder decir, tal vez es mejor que se haga, por ejemplo, el panel genético o se hagan distintos estudios con neurología, porque tal vez puedan tener enfermedad de Alzheimer o la puedan desarrollar, sobre todo desarrollarla, ¿no? Entonces, por un lado, no, acá nos dejan un dato importante, y es que cuando haya microgliomias familiares, se ha asociado a que podría haber un riesgo importante. O sea, ya sabemos que la enfermedad de Alzheimer se caracteriza pues sobre todo por una pérdida de la memoria progresiva, de la memoria. Distintas alteraciones también del ánimo. Recuerden que el neurotransmisor afectado en la enfermedad de Alzheimer es la acetilcolina. Pero pues, como un datazo clínico, las microgliomias familiares, ciertos trastornos de movimiento podrían hacernos pensar. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora del asesoramiento genético. ¿Listo? Ahora, la enfermedad de Parkinson, recuerden, pues, esa alteración por allá en la sustancia negra que estimula, pues, la vía sobre todo directa por medio de los receptores de uno. Bueno, esta también tiene varios factores genéticos muy importantes y de hecho unos de herencia dominante, eso lo hace, pues, a tener mucho más en cuenta en la asesoría genética. Pero bueno, en general, está afectado el gen de la alfa-sinucleína, el SNCA, la gluco, cerebro, la gluco, cerebrosidasa, GBA. Entonces, importante, los genes SNCA y GBA. Estos tienen ganglios muy en cuenta. Otras son el Dardarin y el PARP. Y estos son los que quiero hacer pues, principal hincapié porque estos tienen un patrón de herencia específico. El Dardarin, herencia dominante, que aumenta pues un montón de riesgo pues de que haya, lo dicho, o sea, las descendencias puedan desarrollar la enfermedad. Este gen es el LRRK2, mientras que el Parkinson es de una herencia recesiva, PARC2. Entonces es importante
por si alguien quiere hacerse pues una asesoría genética por un familiar que tuvo enfermedad de Parkinson, entender cuáles podrían ser los patrones de herencia. No solamente preguntar, por ejemplo, si llega el hijo, sino preguntar también por el padre o la madre, eh, de acuerdo, sobre todo pues como en este caso se afecta como el género masculino, entonces tenerlo muy en cuenta. Eso por un lado. Por otro lado, pues indagar más atrás, ¿cierto? Cómo iban esas generaciones pues más antiguas, ¿cierto? ¿Listo? Y recuerden, por favor, no se les olvide que el Parkinson es un diagnóstico clínico. En español, básicamente, los neurólogos tienen pues un cuestionario clínico y lo llenan, y si lo llenan o cumplen los criterios, pues diagnostican la enfermedad de Parkinson. No es necesario un panel genético, no es necesario una neuromagia. Las neuromagias recuerden que son útiles para descartar o para diagnosticar los síndromes parkinsonianos plus, ¿cierto? La atrofia multisistémica, pero pues ellas justamente tienen una fisiopatología distinta, ¿cierto? Recuerden pues esta famosa triada, que hace parte del diagnóstico clínico. Es un trastorno braquinético, la sustancia griega, nigra, estimulaba pues los receptores de uno, ¿cierto? De la vía directa. La rigidez también es importante y ese temblor en reposo. ¿Listo? Ahora la enfermedad de Huntington está bastante curiosa, está teniendo unas repeticiones CGA, citosina, guanina, en el gen Huntington, el HTT encontrado en el cromosoma 4. Entonces ahí por un lado vamos a tener varias cositas importantes. La enfermedad de Huntington es pues autosómica dominante. Esto es muy importante pues para la asesoría genética. Por un lado de una persona que tenga, no sé, enfermedad de Huntington y quiera consultar cuál es el riesgo que sus hijos puedan tener. Eso es importante. Esta enfermedad también tiene algo que es el fenómeno de anticipación, es decir, si al abuelo le dio a los 50 años, es probable que al hijo, a la hija les dé a los 40 años y a su descendencia vaya disminuyendo. Eso es un fenómeno de anticipación que se estudia en genética. ¿Listo? Y sobre todo las alteraciones aumentan, bueno, como, eh, las alteraciones genéticas de citosina, ¿cierto? Guanina, adenina, aumentan cuando hay una herencia pues paterna, ¿cierto? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y el signo más característico pues era la corea, los movimientos coriónicos los tienen que tener en cuenta. Me hacían la pregunta de cómo, bueno, cómo diferenciarlos de la corea de Seidel, pues sobre todo por el contexto clínico realmente. Entonces pues lo he dicho un paciente que venga con un historial pues familiar de enfermedad de Huntington, ¿cierto? Entonces va más por ese lado. ¿Cierto? Pero efectivamente igual uno de los diagnósticos diferenciales podría ser la Corea de Sydenham, o también el lupus, ¿cierto? O la Corea de gravedad, ¿cierto? O que esté utilizando ciertos medicamentos y estén causando estas alteraciones. Recuerden que lo que principalmente causa eh, el- una alteración en el gen Huntington es que pues, se va a atrofiar sobre todo lo que viene siendo el estriado en específico, pues el caudal, y eso se ve en las neuroimágenes como un aumento pues, del tamaño ventricular, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá en un T2 lo pueden observar, acá en un Tourette pues, está bastante considerable del tamaño de los ventrículos aumentados. ¿Listo? Vamos a ir con la genética de las enfermedades neuromusculares. Entonces, acá les ponían varias, pero les hablaban sobre todo de la atrofia muscular espinal, que básicamente, como su nombre lo dice, se atrofiaba, digamos, todas las neuronas, bueno, no todas, pero las neuronas pues, motoras en la médula espinal. Y esto causaba sobre todo una enfermedad de carácter paralizante, pero no llevaba como directamente a la muerte, como la enfermedad de Charcot, que ya la vamos a analizar, sino que era como sobre todo paralizante, ¿cierto? Y pues el principal tratamiento para estos pacientes es terapia respiratoria posteriormente. ¿Cuáles son las atrofias musculares espinales más comunes? La AM2 y la AM3. Estas dos son las más comunes, tienen el 85%, ¿cierto? De epidemiología, como de la cantidad de los pacientes prevalentes con esta enfermedad, ¿cierto? Y su inicio, pues acá se los ponía. Inicia más o menos, por ejemplo, de 7, 18 meses, o inicio después de los 18 meses. Entonces, ojo con sobre todo la atrofia muscular espinal tipo 3, la enfermedad Kugelberg-Wellander, porque ella podría expresarse un poquito más mayores, ¿cierto? Acá interesante la atrofia muscular espinal distal, que sea de 10 a 30 años, ¿cierto? Interesante. Pero pues quédense con la 2 y la 3, ¿ok? También consideren la AM0, que es la atrofia espinal neonatal. Entonces, antes pues, de nacer, se asocia que ya había una atrofia espinal, ¿cierto? Y lo que causa es el muerte de las neuronas del cuerno, pues anterior, donde va todo lo otro, y se asocia a una alteración pues recesiva del gen SM1 en el cromosoma 5. ¿Listo? Acá hay unas diferencias clínicas de cada una. Entonces, por ejemplo, la tipo 1 son personas
pacientes que no se logran sentar, justo por esa edad, pues, en la que se están cumpliendo los hitos del neurodesarrollo, ¿no? De los 0 a 6 meses. Ellos no se logran sentar. En el tipo 2 sí que se logran sentar, esa es la gran diferencia, y en el tipo 3 llegan a lograr caminar, ¿ok? Listo. Ahora la polineuropatía de Charcot-Marie. Entonces, pues acá el gen más importante es el tipo 1A, que es el gen PMP. La tipo 1A, que se asocia al gen PMP22, ¿cierto? Es un desorden que daña múltiples nervios periféricos y esta sí que pues lleva como más directamente a la muerte. Esto lo tienen que tener en cuenta en la sesión de genética. Hay varios tipos de la polineuropatía de Charcot-Marie. Por un lado, pues, que sea de un carácter desmielinizante, entonces se pierda la vaina de mielina, cual es pues, bastante más grave, o una pérdida axonal. Entonces es más, pues, alteraciones del citoesqueleto y eso ustedes lo pueden como diferenciar en los análisis de electromiografía, menos de 35, mayor a 45, o una mixta que sería de 35, no de 35 a 35, sino de 35 a 45, a ese margen de error, ¿no? La axonal sobre todo se asocia a ceros líneas en el cronograma. Bueno, listo. Entonces, eso por ese lado. Otra cosa es que en su parte clínica, pues se va a generar como atrofia de manos, pero también de miembro superior. Entonces, pues atrofia muscular, pues de las manos, pero también del miembro superior en general, pero también, finalmente, para no ser tan redundantes, también del inferior. Se va a asociar una hiporreflexia, a una deformidad que acaba del pie y también a una disfagia. ¿Listo? Y ya para terminar, recuerden que lo más importante para estas preguntas en su examen es que tengan claro cómo hacer un asesoramiento genético. Entonces, por un lado, identificar cuáles enfermedades son incurables y cuáles otras, pues, tienen más como un efecto, o ya sea incapacitante o mortal, como a un, sí, un plazo mucho menor. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta, por un lado. ¿Listo? Otra cosita por acá es que tienen que establecer el riesgo de recurrencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Huntington, que lo he hecho, había una herencia autosómica dominante, tienen que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Recuerden, pues, ese asesoramiento prenatal en estas enfermedades que son tan complejas, entonces, buscar distintas opciones, por ejemplo, a personas que quieran, no sé, por ejemplo, igual tener pues, una descendencia. Entonces, pues hay distintas opciones como donación de gametos o los espermatozoides o también una opción de adoptar. Entonces, tengan en cuenta esto, que esto es como realmente más importante, es el nivel de asesoramiento que ustedes pueden dar. Entonces, bueno, quedamos muy atentos a sus preguntas y muchos éxitos en su parcial.